Bien, vamos a comenzar, vamos a ver si esto funciona. Primera vez que vamos a ocupar esta modalidad de Zoom. Entonces, compartir pantalla. Entonces vamos hoy día a conversar, a dar algunas ideas para gestionar la contención de las pataletas, de las descompensaciones y de los momentos de ansiedad que los niños pequeños pueden estar viviendo, tanto con confinamiento como sin confinamiento. Y esto viene desde un enfoque conocido como la mentalización. Es un enfoque inglés que nos permite y nos ayuda a interpretar los comportamientos de los niños y a tolerar esos estados que son muy angustiantes para los adultos o insoportables en ciertos casos. Cuando a un niño le viene una crisis fuerte, nos agrede o nos insulta, el niño también, de cierta forma, nos transfiere esas emociones a nosotros y se nos hace muy difícil poder gestionar y contener. Entonces, la idea de esta presentación es dar algunas ideas brevemente, dar un marco teórico, un contexto y alguna técnica vamos a repasar para poder trabajar esto. Hay muchas técnicas, pero para que cada técnica funcione necesita que un profesional vaya acompañando ese proceso y a su vez se vaya encontrando la llave maestra que pueda abrir, ¿cierto? Y cerrar las tormentas, para así poder contenerlas. Bien, pasamos entonces a la otra diapositiva. Bueno, aquí es el concepto de contención. ¿Qué vemos aquí? En el fondo vemos una represa con mucha agua acumulada y en el fondo la represa no deja salir esa otra agua. La contención es similar con las emociones, los sentimientos, los deseos y las fantasías de los niños. La contención implica que en la estructura mental del niño exista la capacidad de poder controlar y a la vez vivenciar esas emociones y esos sentimientos sin tener que pasar a un proceso de actuación. ¿Ya? La actuación es cuando el niño reacciona de una forma extrema o disruptiva porque no logra en el fondo tolerar esas emociones. En los casos más extremos están las descompensaciones, que son ya sentimientos intensos que tiene un determinado niño y que en el fondo hace que se autoagreda, se autoinsulte, eh, salga corriendo. Eso es como el nivel más intenso. Y el nivel más común que nosotros podemos ver en los niños entre los 4 y los 5 años son las famosas pataletas, que en el fondo son emociones de frustración que el niño tiene, sentimientos de odio, sentimientos de resentimiento que no logra el niño tolerar. Y por lo tanto los expresa en acto, tirándose al suelo, tratando de agredir a un papá, provocando cierta situación. Entonces el concepto de contención lo que nos invita es a ayudar a controlar la emoción del niño. Ahora, el niño por sí, porque está en crecimiento, porque todavía no ha completado su maduración cerebral, no tiene la capacidad para controlar emociones tan intensas, sean de frustración, sean de miedo, sean de ansiedad. Por lo tanto, nosotros decimos que la contención viene generalmente desde la figura de apego de los niños, desde los padres. Y si está en un contexto de educación, desde los profesores y los educadores. Por lo tanto, hay que aprender a contener. Ahora, contener no es como eh, intervenir una máquina. Somos seres humanos, por lo tanto, la contención tiene mucho que ver con habilidades que uno tiene innatamente y con la capacidad de poder empatizar con el otro. No es algo que se aprenda desde un manual. Pero sí hay algunas estrategias psicológicas que nos permiten estar más tranquilos en esos momentos y ayudar al niño a contenerlo.
Piense usted que ya con adultos, para uno como psicólogo, ya con personas adultas que alcanzaron toda su maduración cerebral y que en un espacio de psicoterapia se descompensan, ya para uno como psicólogo es difícil muchas veces controlar y contener esos episodios. Eh, Imagínense para un padre de un niño que tiene una descompensación, una pataleta fuerte. También es una tarea desafiante. O sea, aquí no hay expertos, sino que se aprende haciendo, logrando empatizar, logrando mentalizar. Entonces, el concepto de contención lo vamos a definir entonces como esta capacidad de poder ayudar al niño a tolerar, a vivenciar sus emociones sin tener que llegar a un acto de destrucción, a un acto de verbalización negativa. ¿Qué es una crisis? Por lo tanto, es fácil poder definir y entender qué es una crisis, entendido como una tormenta. Es básicamente la actuación de parte del niño de emociones intensas. Desde el punto de vista de los adultos, nosotros vamos a decir que eso es un descontrol. O, en palabras ya más ciúticas, más técnicas, decimos que el niño perdió su capacidad de mentalizar. La capacidad de mentalizar, lo que dicen estos teóricos, es cuando uno va siendo capaz de decir, esto me está pasando por esto, estoy sintiendo esto, esto no corresponde. Es como tener una voz interior que le permite a uno ir digiriendo sus emociones y su estado interno. Pero hay momentos que esa voz se apaga, se disocia y solamente nos quedamos actuando en una especie de piloto automático y es ahí donde aparecen estos episodios de descontrol. Ya no está actuando esta voz que nos permite mantener un control sobre nuestros pensamientos, ideas, emociones, fantasías. Desde otro punto de vista, que también es un punto de vista interesante, se habla de que es una regresión. Ya esta es como la visión clásica de los psicólogos, de que cuando el niño vive una situación de mucha ansiedad o de trauma o una situación que lo vulnera, inmediatamente el niño retrocede en su desarrollo y va a una etapa en la cual se encontraba más seguro, en donde funcionaba mejor. Y eso uno a veces lo observa en el jardín infantil muchas veces, que niños que viven periodos desadaptativos pierden ciertas habilidades, ciertas actitudes, ciertos logros y comienzan a comportarse como un niño más pequeño. Y en la clínica también los observamos con los pacientes más graves, adultos, que también frente a situaciones de estrés ocurre una regresión y comienzan a funcionar de forma primitiva como niños pequeños o incluso en periodos anteriores. Entonces también es interesante pensar que las crisis son una forma de regresión, porque en la primera infancia el niño solamente es acto, ¿cierto? Actúa, juega, tira objetos, está en este estadio de lo sensorial y motor. Por lo tanto, cuando entramos en modo crisis, como se le dice, estamos entrando también en un periodo de regresión. Estamos trabajando en un nivel más primitivo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Contener y ayudar que el niño vuelva al estado de funcionamiento habitual. Desde otro punto de vista, ya desde la neuropsicología, se habla también de que estas emociones son tan intensas que generan que el sistema de procesamiento prefrontal no pueda controlar las emociones. Entonces atribuyen a que las emociones son muy intensas, los que procesan nuestro sistema límbico, y no se logra un control. Entonces se habla de un tsunami emocional que algunos niños tienen por causas genéticas, temperamentales, por experiencias tempranas. Entonces tenemos esos tres puntos de vista sobre qué es una crisis. Entonces, ¿con qué quiero que aprendamos con esto? Es que las crisis son un fenómeno psicológico que está bien estudiado, que es normal que se dé en el desarrollo, pero que desde el punto de vista del funcionamiento es una forma de eh, rompimiento de un funcionamiento normal, es una forma de crisis, o como dice ahí, una tormenta. Y nuestro deber como padres, como educadores, es contener
para que no se provoque un daño en esa estructura cerebral y de personalidad que está en crecimiento. Y ahí es muy interesante lo que dicen los autores de la teoría del apego sobre la contención y sobre cómo poder ayudar a los niños a crecer de forma sana. Ya. Entonces vamos a lo siguiente. Siguiente diapositiva. Aquí hablamos de la fantasía de control. Principalmente esto es como dirigido para los colegios, pero también puede ser para ciertas familias, que lo único que buscan es tener una fantasía que se conoce de control. No son capaces de tolerar cuando un sujeto pierde la capacidad de controlar sus emociones, y por lo tanto ven eso como un fracaso o como algo totalmente grave. Y la verdad es que si los aviones se caen, que están hechos con toda una ingeniería detrás, imagínense el cerebro humano, que también es una estructura preciosa, pero también tiene la incapacidad en ciertas situaciones de controlar las emociones. Por lo tanto, también pueden ocurrir episodios. De hecho, las personas adultas también tienen sus días le digo yo, que logran perder totalmente el control de sí mismos, ya sea en el trabajo o en la familia. Entonces, tenemos que estar claros de que esto puede suceder y que en los niños es algo habitual. Lo mismo acá con la película de Parque Jurásico, donde estas personas traen, ¿cierto?, seres vivos que ya estaban extintos, pero con una fantasía de control. O sea, que con las nuevas tecnologías iban a poder tenerlos totalmente controlados, totalmente contenidos, pero dramáticamente, y esa es como la interpretación que tiene la película, el sistema falla, ¿cierto?, por un hacker, y se pierde totalmente el control y se liberan todos estos monstruos, estas criaturas que finalmente terminan matando a ciertos humanos o visitantes del parque. Entonces, a veces pensamos nosotros que tenemos todo controlado, que nuestro hogar es perfecto, que nuestra familia es perfecta, pero sin embargo terminan ocurriendo estas situaciones de descontrol, porque en todo sistema ocurren. Eso ya como de la teoría de sistemas, la teoría del caos, los sistemas tienden a colapsar. Y lo importante es tener un protocolo, tener una fórmula de cómo actuar en ese momento para contener que esto no se vaya de las manos. Bueno, y aquí nos dice que nosotros tenemos que observar bien en qué posición mental se encuentra el niño al momento de tener esta descompensación o esta crisis. Porque dependiendo de en qué posición mental se encuentre él, vamos a aplicar ciertas estrategias y ciertas técnicas. Entonces, está una posición mental. Posición mental se refiere a un modo en cómo la mente comienza a operar en esa crisis antes y también después de la crisis. Y esas posiciones dependen mucho de la maduración del niño, de la maduración interpersonal. Entonces, tenemos ahí la posición más primitiva, que es en la cual el niño siente emociones de rabia, de impotencia y a la vez de miedo. Es algo muy interesante, y es lo que hablábamos el otro día, de que en esa rabia que el niño expresa, destruyendo objetos, dañando a la mamá, pegándole o incluso mordiendo, el niño también experimenta miedo. Entonces hay como una emoción de rabia y miedo mezclada, y el niño vuelca hacia un sujeto externo, y es como que lo expulsa, lo descomprime, porque él no puede tolerar esas emociones, vivirlas, ni tampoco procesarlas en relación a su forma de ser. Entonces es el otro el que tiene la culpa, es el otro el que no me quiso dar esa galleta, es el otro el que me pegó, es el otro el que me maltrató, es el otro el que mintió. O sea, el niño proyecta todos los sentimientos